Buenos días, profesor y estudiantes. Nuestro grupo conformado por Daniel Rodríguez, Marina Parker y mi persona, Lisa Alvarado, vamos a hablarles sobre la descripción de la fisiología auditiva y la medición de la rapidez del sonido. Para introducirles un poco en el tema, un método muy sencillo de aplicar para medir la rapidez del sonido va a ser por medio de la medida del tiempo de un eco. Por ejemplo, si se estuviera en un campo abierto con un edificio grande, aproximadamente a una distancia de un cuarto de kilómetro, se podría iniciar el conteo del tiempo con un cronómetro y en el momento en el que se hace un ruido fuerte, se detiene cuando se escucha el eco y con este procedimiento se va a poder calcular la rapidez del sonido. Para utilizar la misma técnica pero en distancias cortas se va a necesitar un sistema de medición del tiempo mucho más rápido. En este experimento se va a utilizar esta técnica con el uso de un micrófono conectado a una interfaz y así determinar la rapidez del sonido en función de la temperatura en el laboratorio. El micrófono será colocado cerca de la parte abierta de un tubo. Cuando haga un sonido como una palmada o un chasquido con los dedos, cerca de la parte abierta del tubo, la interfaz va a comenzar a recolectar datos. Después de que el sonido se refleje en el extremo cerrado del tubo, aparecerá un gráfico que muestra el sonido inicial y el eco. Esto va a permitir determinar el tiempo total de ida y de vuelta y además calcular la rapidez del sonido. Nuestros objetivos primeramente van a ser determinar cuánto tiempo le toma al sonido viajar de ida y vuelta en un tubo largo. Posteriormente determinar la rapidez del sonido y por último comparar la rapidez del sonido en el aire con respecto al valor aceptado. Además, dentro de la aplicabilidad de la salud, se entiende que la fisiología auditiva es de suma importancia ya que es un factor valioso para la calidad de vida humana, de tal manera que una persona se encuentra al tanto de su entorno y esta herramienta evita accidentes. Dentro de las aplicaciones podemos tener diferentes preguntas como ¿qué función cumple el oído? Que la función primaria del oído es convertir un patrón de vibración temporal que se produce en el tímpano en una configuración de movimiento en el espacio, que se genera en la membrana basilar y esta a su vez en una serie de potenciales de acción en las neuronas aferentes cocleares. La segunda pregunta que se planteó es de qué depende la intensidad del sonido. La intensidad o volumen del sonido depende de la energía en la onda sonora. La intensidad de una onda sonora es proporcional al cuadrado de su frecuencia y al cuadrado de su amplitud y disminuye con la distancia al foco. Algunas de las características físicas y subjetivas del sonido son que el sonido es una onda mecánica, la velocidad del sonido varía de acuerdo al medio en que se propague, la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo, en el agua es de 1500 metros por segundo. Desde el punto de vista físico, el sonido se caracteriza por la longitud de onda, su amplitud y su frecuencia. Desde el punto de vista psicofísico, el sonido se caracteriza por su volumen que corresponde a la intensidad, su tono y por el timbre. Algunas de las principales partes del oído son el oído, tiene tres partes, el externo, el medio y el interno. Podemos decir que el externo está formado por la oreja del conducto auditivo externo, juega un papel determinante en rasgos de frecuencias audibles y en la detección de fuente de un sonido. Y el oído medio está formado por una cámara de resonancia y unos huesecillos que acoplan el tímpano con la ventana oval. La función del oído interno es transformar las vibraciones que el sonido produce en el tímpano en el desplazamiento del líquido que llena el oído interno. Y por último, una pregunta que se refiere a qué es la hipoacusia, que es la pérdida de capacidad auditiva produciéndose una dificultad o imposibilidad para oír normalmente. En la parte del procedimiento, primero que todo se utiliza un sensor de temperatura para medir la temperatura del ambiente mientras se está realizando el experimento. Luego se coloca el micrófono tan cerca como se puede al extremo abierto del tubo, como se muestra en la figura presente en la diapositiva. Se puede colocar de modo que pudiera detectar el sonido inicial y el eco que regresa al otro lado del tubo. Para recolectar los datos, el sonido fue el de chasquear los dedos de forma continua o producir un sonido con la palma de la mano como si estuviéramos aplaudiendo cerca del extremo abierto del tubo. Si se tiene éxito, la gráfica va a aparecer a la que se presenta en la figura 2. El sonido se repetía cuantas veces fuera necesario para obtener un buen resultado. El segundo grupo de vibraciones con marcas de amplitud apreciables representan el eco. Con uso de mouse se marcó la zona entre pico
y esto permitía determinar el intervalo de tiempo entre comienzo de la primera vibración y el comienzo de su eco. La diferencia de tiempo apareció en la esquina inferior izquierda de la pantalla del gráfico después de haber sombreado la sección de interés. Se repite el procedimiento hasta alcanzar un total de 15 mediciones para este experimento en modalidad virtual. Dentro de los resultados se puede encontrar la tabla número 2 con los datos de intervalo de tiempo entre el sonido y su eco y cálculo del promedio temporal. En la prueba número 1 hubo un intervalo de tiempo de 0.006626. En la prueba número 2 un intervalo de tiempo de 0.006758. En la prueba número 3 un intervalo de tiempo de 0.006720. En la prueba número 4 un intervalo de tiempo de 0.006576. En la prueba número 5, un intervalo de tiempo de 0.006741. En la prueba número 6, un intervalo de tiempo de 0.006539. En la prueba número 7, un intervalo de tiempo de 0.006476. En la prueba número 8, un intervalo de tiempo de 0.006770. En la prueba número 9, un intervalo de tiempo de 0.006591. En la prueba número 10, un intervalo de tiempo de 0.006653. En la prueba número 11, un intervalo de tiempo de 0.006540. En la prueba número 12, un intervalo de tiempo de 0.006756. En la prueba número 13, un intervalo de tiempo de 0.006649. En la prueba número 14, un intervalo de tiempo de 0.006432. Y por último, en la prueba número 15, un intervalo de tiempo de 0.006591. Hubo un promedio de 6.63 por 10 a la menos 3. Ahora, dentro del análisis de resultados y conclusiones, podemos observar la tabla número 3 que incluye los datos de rapidez del sonido experimental y teórico, además de los cálculos de porcentaje de error. En la columna número 1 se encuentra la rapidez experimental con unidad de metros sobre segundo, que sería de 0.015. En la columna número 2 está la rapidez teórica con una unidad de metros sobre segundo, que sería de 347.16. Y en la tercera columna se encuentra el porcentaje de error, que sería de un 99.9%. Y ahora por último, dentro de las conclusiones, sabemos que la función principal del oído es convertir un patrón de vibración temporal que se produce en el tímpano en una configuración de movimiento ondulatorio. Ahora por último, dentro de las conclusiones, sabemos que la función principal del oído es convertir un patrón de vibración temporal que se produce en el tímpano en una configuración de movimiento ondulatorio en el espacio, que se genera en la membrana basilar y a su vez en una serie de neuronas aferentes cocleares. Y por último, la fisiología auditiva tiene un papel importante en la salud, ya que colabora en la calidad de vida humana al hacer que las personas se encuentren más conscientes de su entorno y de esta manera evitar accidentes.